El prólogo de Orid, 6 de agosto. La transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el tercer año de la predicación del Señor Jesús en la tierra, les hablaba a sus discípulos con mayor frecuencia sobre su futuro sufrimiento, pero al mismo tiempo les hablaba sobre la gloria después del padecimiento en la cruz, para que su inminente sufrimiento no debilitara a los discípulos y para que no lo abandonaran. El todo sabio, antes de su sufrimiento, quiso mostrarles una parte de su gloria divina. Por eso, tomando consigo a Pedro, Jacob y Juan, salió con ellos por la noche hacia el monte Tabor, y allí fue transfigurado delante de ellos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvían blancas como la luz. Mateo 17:2. A su lado aparecieron Moisés y Elías, grandes profetas del Antiguo Testamento. Los discípulos lo vieron y se asombraron. Dijo Pedro: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17:4. Mientras Pedro todavía estaba hablando, Moisés y Elías se alejaron, y una nube luminosa cubrió al Señor y sus discípulos, y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Mateo 17:5. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor, y permanecieron así con temor hasta que el Señor se les acercó y dijo: Levántense, no tengan miedo. Mateo 17:7. ¿Por qué el Señor tomó consigo en el monte Tabor solamente 3 de los discípulos y no a todos? Porque Judas no era digno de ver la gloria divina del Maestro, a quien iba a traicionar. El Señor no quiso dejarlo subir al monte, para que el traidor no justificara con eso su traición. ¿Por qué fue transfigurado en el monte y no en el valle? Para enseñarnos de 2 virtudes: amor al esfuerzo y pensamiento sobre Dios. Porque la escalada a las alturas exige el esfuerzo, y la altura representa la altura de nuestros pensamientos, es decir, el pensamiento sobre Dios. ¿Por qué fue transfigurado por la noche? Porque la noche es más apropiada para la oración y pensamiento sobre Dios que el día. Porque la noche cubre con la oscuridad toda la belleza terrenal y descubre la belleza del cielo estrellado. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías? Para que fuera destruida la falacia de los hebreos de que Jesucristo era uno de los profetas, Elías, Jeremías o uno de los otros. Por eso él apareció como el emperador sobre los profetas, y por eso Moisés y Elías aparecieron como sus servidores. Hasta ese tiempo, el Señor muchas veces les mostró a los discípulos su poder divino, y en el monte Tabor les mostró su naturaleza divina. Esa visión de su divinidad y escuchar el testimonio celestial sobre él como el Hijo de Dios les sirvió a los discípulos en los días del sufrimiento del Señor al fortalecimiento de la inquebrantable fe en él y en su última victoria. Reflexión. ¿Por qué el Señor no mostró su gloria divina en el monte Tabor delante de todos los discípulos, sino solamente de estos 3? Primeramente porque Él mismo, a través de la boca de Moisés, dio la ley. La sentencia deberá fundarse en la declaración de 2 o más testigos. Deuteronomio 19:15. 3 testigos, pues, son suficientes. Entonces, esos 3 testigos fueron elegidos. Ellos representan las 3 mayores virtudes. Pedro, la fe, porque él primero declaró su fe en Cristo como el Hijo de Dios. Jacob, la esperanza, porque primero ofreció su vida por el Señor, siendo el primer muerto por los hebreos. Juan, el amor, porque se recostó en el pecho del Señor y permaneció debajo de la cruz hasta el final. Dios no se llama Dios de muchos, sino Dios de los elegidos. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. A menudo
Dios valoraba más a un hombre fiel en su fe que a toda una nación. Así Él en muchas ocasiones quiso destruir al pueblo hebreo, pero por las oraciones del justo Moisés dejó vivir a ese pueblo. Dios escuchaba más al fiel profeta Elías que a todo el imperio del infiel Acabé. Por la oración de un hombre, Dios salvaba las ciudades y pueblos. Así la ciudad pecadora Ustiug tendría que haber sido destruida, si no fuera porque la salvó las oraciones de un único hombre justo, San Procopio, loco por Cristo. 8 de julio. Contemplación. Contemplar la providencia de Dios que recompensó la virtud de Ruth y de Booz. Libro de Ruth. 1. Como Ruth, quedando viuda, siguió siendo fiel a su suegra, y con su esfuerzo la alimentaba a ella y a sí misma. 2. Como el rico Booz fue misericordioso y ayudaba a estas dos pobres mujeres. 3. Como Booz y Ruth contrajeron matrimonio, del que nació Obed, el padre de Jesé, padre de David. Homilía sobre la exaltación de la Iglesia de Dios. Sucederá al final de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella. Isaías 2:2. Esta profecía concierne a la Iglesia de Cristo. Por misteriosa que les haya parecido esta profecía a los judíos antes de Cristo, hoy nos queda bastante claro. La montaña o la altura de la casa del Señor de verdad es afianzada sobre la cumbre de las montañas, es decir, sobre la cumbre de las alturas celestiales, porque la Iglesia de Jesucristo, primeramente, no es sostenida por la tierra, sino por el cielo, y porque al final una parte de los miembros de la Iglesia, ahora gran parte, están en el cielo, mientras que la otra parte todavía está en la tierra. Entonces, la Iglesia de Cristo es elevada por encima de las colinas. La filosofía humana, el arte y todas las culturas de las naciones y todos los valores de la tierra representan solamente pequeñas colinas en comparación con las infinitas alturas de la Iglesia de Dios. Porque no fue difícil para la Iglesia crear todas esas colinas, pero ninguna de ellas, ni todos ellos juntos, en el transcurso de muchos miles de años, pudieron crear la Iglesia. Al final, dice el profeta, todas las naciones afluirán hacia ella. ¿Hacia dónde hasta ahora afluyeron todas las naciones, si no es hasta la Iglesia de Cristo? El templo de Jerusalén fue inalcanzable para los paganos, bajo la amenaza de castigo mortal. Sin embargo, la Iglesia desde el inicio invitaba a todas las naciones en la tierra, obediente al mandamiento del Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mateo 28:19. Esa es la visión de Isaías, hijo de Amós, la visión de la lejanía, la visión verdadera y milagrosa. Oh Señor milagroso, te agradecemos incesantemente, porque nos hiciste dignos de ser los hijos de tu santa y verdadera Iglesia, y elevada sobre todas las alturas mundiales. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.